motivo, después de saludarlo a tantos amigos que uno los ve y por ahí los recuerda y por ahí no me acuerdo, pero ¿qué le voy a hacer? Estoy en la dulce edad de los olvidos. Ochogo, buena comida, Huispilo, mucho mejor, pero donde entra Huacanchito no hay punto de comparación. Ochogo, Ochogo. ¿Qué se han creído? Ochogo, Chicas, chicos, esto es con motivo de la fiesta santiagueña en el Salón José Hernández. A las 18 horas todos debemos estar ahí. Esto de ahora es un anticipo previo. Se va a hablar sobre la literatura histórica santiagueña. Allá está el churro, una gran... Bien haiga ese churro. Bailarín de los de antes. Ahora solo matia nomás. Su papá tiene la fiesta de la empanada en Los Romanos, Sauce Bajada, por ahí cerca, ¿no? Los Romanos. Qué fiesta que hace el padre de este muchacho todos los años. Fiesta de la empanada con chamamé. Bueno, y aquí ya los nombré, ¿no? Sí. Bueno, déjenme hablar. Si no los miro y me olvido lo que tengo que decir. Claro, uno se emociona de encontrarse con los viejos amigos. Han pasado años, circunstancias, problemas y alegrías, como es la vida. Y como son los residentes santiagueños. El sábado, el domingo y el lunes estuve con el logo del Centro Santiagueño de Berisso, que es el más antiguo, fundado en el año 1944. Yo lo conocí a ese centro en el 79, me llevó Vitillo Ábalos y don Froilán Guzmán, me llevaron a conocer. Había algunos vivos todavía de aquella gente del 44, fundadores de ese círculo santiagueño. Creo que es el más antiguo y el más grande. En ese tiempo tenía una manzana, ahora se achicó, cosas de la economía. Bueno, les estaba diciendo que este encuentro es con motivo de la presentación de un libro sobre los escritores santiagueños. Usted sabe que nosotros hemos fundado un centro, La Brasa, en 1921. Lo fundó Bernardo Canal Feijó, con Orestes Di Lulo y con Cristóforo Juárez, y creo que estaba también la señora Clementina Rosa Quenel,